Bueno, no sé. No sé si ya estamos transmitiendo. Ya, ¿verdad? Sí, ya. Sí, a mí Ya ya me estamos. aparece ahí en vivo. Sí, bueno, pues podemos compartir si gustan y vamos a iniciar ya en un minuto más. Ok. Perfecto. También voy compartiendo, ¿va? Vale, pues creo que podemos ir iniciando, ¿no? Si les parece bien. ¿Mm? Bien. Ay, creo que ya se fue Víctor, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Por ahora. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos una vez más a este círculo de lectura virtual. Les recordamos que, por supuesto, este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y pues queremos darle la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está viendo y a toda la gente que mes con mes sigue estos ciclos literarios, estas charlas que pues hacemos con el único fin de hablar de lo que nos interesa, de lo que nos ha gustado, de lo que nos ha marcado en el campo de la literatura. Y pues les recuerdo que estamos en vivo, será un gusto interactuar con todos ustedes. Los invitamos también a compartir esta publicación, esta transmisión, para que más gente nos pueda ver y pues si se llega más personas y hay un diálogo más grande, pues nosotros encantados. Quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeros y amigos que nos acompañan hoy aquí en esta mesa. Nancy Hernández, bienvenida desde el Estado de México. Sí, hola Gus y hola a todos los que nos escuchan. Un gusto estar esta vez sí con ustedes. Sí, teníamos unos problemas de conexión. Literalmente hubo un apagón la semana pasada y no pudo estar con nosotros Nancy, pero es un gusto que ya estés hoy de vuelta con nosotros y estaremos conversando sobre Sergio Galindo. Max Sausa, bienvenido, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno estar ya de regreso aquí con ustedes. Celebro que en esta ocasión pues Nancy nos está acompañando y lamento que no esté Astrid porque ella creo que siempre le da un toque de una naturalidad extraordinaria y pues lamentablemente creo que no se encuentra hoy con nosotros, pero estoy muy feliz de estar con ustedes, Víctor, Gus, un placer. Víctor Galvez, qué gusto saludarte nuevamente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí estamos otra vez y igual pues nos falta Astrid, pero bueno, ya otra vez se podrá unir a nosotros y un saludo a todos. Igual me da gusto estar aquí con Nancy y con Max Por y supuesto, con Gustavo. le enviamos un saludo, un cariñoso saludo a Astrid Hernández, que efectivamente hoy no nos va a poder acompañar, pero que estuvo en la sesión pasada y siempre es un gusto aquí tenerla en esta mesa. Bueno, hablábamos de Sergio Galindo en general, ya para entrar en materia, uno de pues de los notables jalapeños y escritores veracruzanos que tienen un nombre, pues yo diría importante en las letras de México. Hablábamos la vez pasada de Polvos de Arroz, sobre todo la cuestión de este personaje de Camerina Rabasa, que realmente a lo largo de los años se ha vuelto entrañable en el escenario literario de
de este país, ¿no? En las letras mexicanas. Y bueno, yo quisiera comenzar, la sesión anterior yo planteaba que me hubiese gustado el punto de vista de alguien que no estuviera directamente relacionado con el contexto de Jalapa, porque Polvos de Arroz está situado aquí en la ciudad de Jalapa y en un viaje hacia la Ciudad de México, por supuesto, y en estas relaciones ya hablábamos que hay entre la provincia y México, y en general, pues, en este tipo de anotaciones es que tiende muchas veces la literatura de Sergio Galindo. Ya estaremos hablando más de su faceta como cuentista, de sus otras novelas, de sus adaptaciones al cine también. Eh, pero retomando la figura de Sergio Galindo, pues a mí me gustaría escuchar a Nancy Hernández, que hacías anotaciones vía mensajes, pero no hay nada como escucharte, Nancy. ¿Cuál Hola, fue tu acercamiento a Sergio Galindo? ¿Cómo lo ves? gracias, Gustavo. Pues mira, Sergio Galindo yo lo conocí en la facultad, ¿no? Ya creo que en el último semestre tenía una asignatura que se llama Literatura Mexicana 9, que corresponde ya a la del siglo XX, y entonces el profesor era el doctor Juan Coronado, y en ese semestre era ver novelas cortas del siglo XX. Entonces tomó una novela de cada década del siglo para que abarcáramos el semestre. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Cuando llegamos a Polvos de Arroz, pues fue como otro mundo. Me gustó mucho el estilo de Sergio Galindo, me gustó mucho la novela, por lo que también comentaba, ¿no? O sea, este personaje también como va como en un increchendo, ¿no? En el patetismo, pero va en un increchendo, Camerina. Y algo que me llamó mucho la atención de Galindo, todavía en la relectura, desde el inicio y en la relectura, fue su gran capacidad para crear atmósferas, porque Polvos de Arroz es una novela corta, son como 50 páginas más o menos, bueno, en edición más chiquita, ¿no? Y crea atmósferas muy sensuales, ¿no? Y eróticas también de repente. Y además también el personaje es muy natural, ¿no? O sea, uno ni siquiera nota que fue escrito por un hombre, ¿no? O sea, Camerina sí puede uno sentirla ahí, sí se siente esto, pues un halo femenino, ¿no? La feminidad de Camerina, su tristeza y todas las emociones femeninas destrozadas en esta mujer, ¿no? Este fue mi acercamiento con Galindo, solo vimos esa novelita y ya después por mi cuenta yo me he dedicado a buscar pues cosas, ¿no? Sobre el escritor. Y también me parece, bueno, que Galindo pues no ha sido una figura valorada en su justa dimensión, ¿no? O sea, que no se le ha dado el valor que realmente tiene, porque pues él fue el fundador de la colección Ficción, ¿no? Que es justamente una colección muy importante de la editorial de la Universidad Veracruzana. Lo mismo, ¿no? La Universidad Veracruzana pues prácticamente estuvo fundada por los estridentistas, ¿no? Todos de esta generación también que se va a Jalapa y funda ahí Estridentópolis, hacen la universidad y bueno, más unos 30 años después Galindo pues es el gran impulsor y promotor de la editorial de la universidad, crea la colección Ficción y pues la lleva también en su gestión, incluso con poco dinero, ¿no? Por ahí leí que fue el director en 2 ocasiones y que en una de esas 2 ocasiones le redujeron muchísimo el presupuesto y aún así él pues hizo ediciones de primera calidad, ¿no? Entonces también ahí esta editorial pues dio a conocer en México a extranjeros como García Márquez, como Álvaro Mutis, a escritores mexicanos, les publicó sus primeros libros, ¿no? Como a Luisa Josefina Hernández, la dramaturga y novelista, y otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Galindo también tuvo un buen ojo, ¿no? Como los grandes editores como Arreola, como Joaquín Mortiz, pues tuvo un gran ojo y fue captando a estos escritores jóvenes, porque también eso, la ficción y la editorial de la Veracruzana pues fueron el lugar que confió en los escritores jóvenes para sus primeras obras, ¿no? Entonces esto me parece a mí muy importante porque a pesar de que estaba en Veracruz, pues
aquí en la ciudad y el centro del país, pues pudimos conocer a escritores como García Márquez, como todos los que les había mencionado, ¿no? Que yo creo que sin el trabajo de Galindo, pues no se habría logrado, ¿no? A pesar de que aquí ya había otras editoriales, pero también el trabajo de Galindo, pues después dio pie a la fundación de ERA, por ejemplo, ¿no? A que ERA quisiera replicar este trabajo, y pues bueno, ERA todavía sigue, ¿no? Y también ha dado a conocer a muchos escritores importantes, entre ellos Pacheco, ¿no? Y pues bueno, me parece que todo esto no hemos valorado de Galindo, ¿no? Que todo esto que lo pasamos de largo y damos por sentado que siempre estuvo ahí, ¿no? Quién sabe quién lo hizo, pero siempre estuvo ahí, fue Sergio Galindo. Claro, mira qué buen apunte has hecho en torno al trabajo como gestor cultural. Por supuesto, aquí se le recuerda como un gran gestor cultural, como un muy buen editor, con un ojo muy, pues muy agudo para elegir las ediciones. Y tienes toda la razón, pues nada más y nada menos que de los fundadores de la colección Ficciones, que dicho sea de paso, fue una colección que en su momento tuvo una gran relevancia y que dio el espacio a jóvenes escritores en su momento y que puso a la editorial de la Universidad Veracruzana, yo creo que en un primer plano, ¿no? Hacia, hacia la década de los 70s, 80s, ¿no? Seguro que sí. Max, en este sentido, por ejemplo, tú ya estás relacionado con Jalapa, yo me imagino que también habrás ido conociendo ahí la figura de Galindo, es casi imposible. Cuéntanos más o menos tus opiniones. Sí, yo conocía, bueno, descubrí a Sergio Galindo precisamente pues porque mucha gente aquí ya lo había leído. Yo de donde soy, de Apaseo del Alto, Guanajuato, pues nunca había escuchado de él, ni siquiera en la preparatoria, cuando estaban las materias de literatura, que eran mucho más generales. Y llegué a Jalapa, pues muy impresionado. La pléyade, ¿no? De escritores en Jalapa, o que habían escrito sobre Jalapa, o que habían salido de Jalapa, ¿no? Los dos Sergios, por ejemplo, Galindo, pues no podían disociarse. Y en ese sentido, la primera novela que leí de Galindo fue, curiosamente, la póstuma, fue la última novela, que es Las Esquinas Oscuras, que de hecho lleva, a veces en la edición, lleva el subtítulo de novela inconclusa, lo cual me parece muy pertinente porque es una novela que cuando uno la lee, sí la siente acabada, pero también la siente que le faltaba ese último toque, ¿no? De perfección que es muy constante en Sergio Galindo, un gran estilista. Yo creo que es Sergio Galindo junto a José Revueltas, los dos mejores narradores en tercera persona, ¿no? que tuvo México. Estos narradores que son muy decimonónicos, que huyen un poco de la primera persona o de la segunda persona, muy constante, por ejemplo, en Carlos Fuentes. Y Sergio Galindo usa este narrador que lo sabe todo, que lo ve todo de sus personajes, y sin embargo es capaz de meternos en esa conciencia, es capaz de hacer unos delineamientos muy precisos de la figura, de la identidad de sus personajes. Comentaban en la sesión pasada que destacan muy bien los personajes femeninos, algo, pues no solamente un poco atípico, ¿no? Dentro de la literatura escrita por hombres, sino de la literatura en general mexicana, esta búsqueda de que los personajes sean distintos, sean profundos. En, en, esta, en estas ediciones de la Universidad Veracruzana, precisamente la colección de Sergio Galindo, yo comparto con Víctor la alegría de los prólogos. Creo que están muy bien prologadas las ediciones de las novelas y de los cuentos de Sergio Galindo. Y un gran mérito es que los investigadores y los personajes que hacen los prólogos fueron gente cercana a Sergio Galindo, no solamente como investigadores, sino como amigos. Y en estos prólogos siempre se habla de esta maquinaria de Sergio Galindo. Algo muy impactante, bueno, algo que a mí me gusta mucho, es que Sergio Galindo siempre les da los nombres de sus personajes, pero el nombre de los personajes significa lo contrario a su personalidad, ¿no? Es decir, Ok. una Otilia rauda no es nada rauda, es lo raudo que es lo rápido,
no sé cómo, sí, lo ágil, pues Otilia Rauda es muy sosegada, ¿no? Y ese sosiego es lo que mantiene a la novela muy ordenada. Pienso, por ejemplo, en Estela, la madre del protagonista Laureano, de Las Esquinas Obscuras, pues el nombre de Estela remite a eso, ¿no? A una piedra, a algo monolítico, y sin embargo ella es una mujer frágil, es una mujer sumisa. Entonces, esta búsqueda de los nombres siempre es algo como que me ha gustado mucho de Sergio Galindo, nombres muy entrañables, tanto en sus cuentos como en sus novelas. Pues sí, como dice Nancy, es un autor poco valorado, a pesar de que no solo es fundador de la colección ficción, es fundador en general de la editorial de la Universidad Editorial. Veracruzana, que es en la época de Gonzalo Aguirre Beltrán, un antropólogo más que eminente dentro de la antropología nacional e internacional, rector de la universidad. En esta editorial pues se han hecho excelentes libros, ¿no? Y Sergio Galindo tenía, como dice Nancy, un gran olfato. Publicar por primera vez los cuentos de García Márquez, por ejemplo, cuando García Márquez tendría yo creo que mi edad o más joven, tendría 22, 23 años, y publica los cuentos de La Mamá Grande, La Semana de Colores de Elena Garro, la primera novela precisamente de Sergio Galindo, Polvos de Arroz, de la que hablaron la semana pasada. Y entonces esa trayectoria ha sido muy fortuita dentro pues del panorama de la literatura mexicana. Dentro del trabajo editorial, ¿no? También, sí, es Así verdad. es. Sí, es verdad, gracias al trabajo, a la gestión y a la presencia de Sergio Galindo, es que se llegaron a editar libros realmente y autores realmente importantes. Por cierto, lo que mencionas a Gabriel García Márquez, se está dando un curso, Juan Villoro está dando un curso sobre la obra de García Márquez, también muy recomendable, yo creo que es muy disfrutable semana con semana, y ya se veía, ahora lo vemos muy fácil, ¿no? Porque pues Juan Villoro está retomando las obras de juventud de García Márquez y dice, no, pues miren qué maravilla, ya desde jóvenes. Sí, pero en su momento no es tan fácil descubrirlo. Ahora lo decimos después de que García Márquez es una figura gigantesca de las letras, pero en el momento no cualquiera opta por un joven escritor, eso lo sabemos, ¿no? Sí, buen ojo ahí de Sergio Galindo en ese sentido, ¿no? Víctor, ¿cómo ves? Seguimos hablando de Sergio Galindo. Hola, sí, justamente este buen ojo, ¿no? Este gran olfato para ubicar y apostar por una labor editorial muy novedosa, ¿no? En esa época. Un poquito retomando lo que habíamos platicado la vez pasada, me quedé pensando, ¿no? En el año ya también bien dijo Max y Nancy, mencionaron de la generación que le tocó, de la que le tocó formar parte, y justamente en 1958 se publicó, ¿no? Ya hablábamos de Carlos Fuentes, de esta obra, y me quedó ahí también la nota de mencionar que también en ese año Emilio Carballido saca una novela corta, ¿no? Que es El Norte. Entonces ahí hay como una especie fue como un año importante, ¿no? Editorialmente hablando, para la novela en México, con Carlos Fuentes, con Sergio Galindo y también con Emilio Carballido, ¿no? Y y sí, o sea, realmente Otilia Rauda ya es, pues, a mí me parece que es una de las, quizá no la mejor, pero sí de las, bueno, después de Polvos de Arroz, quizá Polvos de Arroz es como, hay una predilección, yo creo que entre también mucha gente, ¿no? Que hemos, pues, fue como una especie de introducción a la literatura de Sergio Galindo, pero Otilia Rauda me parece que ya tiene elementos que le brindan como una especie de una, la engloban, digamos, dentro de otro tipo de obras un poquito más de largo aliento y que también tiene mucha pertinencia dentro de un discurso local y también con una fractura ya, ¿no? Con una especie de modernidad que está ahí punzando, ¿no? Quizá es interesante también la época en la que se sitúa la novela porque es como una especie de transición después de un México posrevolucionario hacia ya
una incipiente modernidad, ¿no? Aunque esté situada en un lugar en el que todavía no está tan marcado, digamos, este cambio económico y político social que ya está ocurriendo en la ciudad. Y bueno, obviamente este es mucho posterior Otilia Rauda, ¿no? Me parece que es del 84, pero aún así tiene como una gran... Se quedó ahí. Ustedes siguen conectados, compañeros. Me parece que Víctor se quedó Sí, congelado ahí. Hay un Sí, problema ahí en la sí, congelado. conexión. Bueno, esperemos que se retome. Víctor, ¿ya estás? Hola, Sí, ¿ya? se cortó tu participación. Ok, no, no sé en qué punto se cortó, pero bueno. Cuando en 1984, que crees que es del 84. Ajá, que me No, parece que ahorita lo reviso. Sí, es del 84, Otilia Rauda. Y en pues que mantiene un diálogo todavía con Polvos de Arroz y con estos temas que veníamos hablando un poquito de la modernidad y del cambio pues sí, de la fisonomía del México del siglo XX, ¿no? Tienes razón en este punto, Víctor, en el sentido de que Otilia Rauda, si bien Polvos de Arroz es una obra entrañable, ¿no? Sobre todo para la gente relacionados con el contexto, Otilia Rauda ya es una obra más completa, quizás, ¿no? Es más, que esto es importante, ¿no? Yo creo que también se mencionaba un poquito ahí en el taller de novela, pues hay cosas que uno escribe con la entraña, muy naturales, ¿no? En un primer impulso, y hay también obras más trabajadas, ¿no? Ya también que hablan ya pues, de un dominio del género, un dominio de los recursos literarios, ¿no? En ese sentido, me parece que ya Otilia Rauda es mucho más madura, ¿no? La novela en ese sentido, ¿no? No sé cómo vean. sí, de hecho, justamente me viene a la memoria, al recuerdo, una anécdota un poquito interesante, vinculándolo con José Emilio Pacheco, porque en La Fiesta Brava, el cuentazo, el cuento maestro de José Emilio Pacheco, el personaje que es Andrés Quintana, un escritor mediocre, un escritor que no tuvo la oportunidad de ser exitoso precisamente bajo el gran peso de la generación del medio siglo. Él, cuando está hablando con su editor a propósito de que le envió el cuento de La Fiesta Brava, ¿no? En esta caja china que es este cuento de Pacheco, Uh -huh. él se queja y le dice, oye, pero tú ya publicaste en la colección ficción de Sergio Galindo, ¿no? Entonces también se hace ahí una crítica, de alguna manera. eh, José Emilio Pacheco siempre es muy crítico en su literatura, ¿no? Y entonces aquí hay una especie de crítica también a la colección ficción que, si bien tuvo grandes descubrimientos, pues nada más que a Elena Garro, a García Márquez, entre otros, también tuvo una época, o ha tenido a veces, épocas en las cuales pues hay muchos libros que se quedan, ¿no? Que se terminan olvidándose, y que no es porque sean malos libros, lo que pasa es que hay pues todo un movimiento de mercado que a veces no puede compararse con el de otras editoriales universitarias como la UNAM o el Colegio de Michoacán, o de las mismas grandes editoriales como Planeta o Random House. Entonces, donde esa distribución pues opaca, ¿no? También a los otras editoriales. Yo pienso, por ejemplo, en uno de mis libros favoritos, es de la colección ficción, por aquí lo debo tener, de hecho es esta que está aquí, esta es Sí. el de Cíbola. Es un gran libro de cuentos que para los jalapeños que nos estén viendo lo encuentran en todas las librerías de viejo. Es un libro de cuentos de José Luis Ontiveros, totalmente desapercibido, ¿no? Uno lo encuentra a 10 pesos en la Rueca de Gandhi, lo encuentra prácticamente abaratándose, y sin embargo es un grandioso libro de cuentos. Pues Cíbola, la ciudad imaginaria de oro que imaginaban los españoles. Todas estas publicaciones son verdaderamente extraordinarias, y muchas de ellas pues han sido lapidadas, ¿no? En el olvido. Entonces, es una pequeña anécdota que recordé ahorita precisamente que con la intervención de Nancy. Sí. Claro. Nancy. claro, bueno, es que también el trabajo de Galindo en cuanto a la editorial, pues nos lleva a cosas tan actuales como la discusión ahorita en Twitter de los PDFs y la circulación libre de los libros, o la compra de los libros, la piratería, todo esto, ¿no?
pero también, bueno, pensemos en que en la etapa de Galindo, los 50, finales de los 50, cuando funda la editorial y la colección, lo que él buscaba, o el principal objetivo, era justamente el mal que seguimos sufriendo, ¿no? La centralización de la literatura y de la cultura en general, ¿no? Entonces, bueno, a Galindo se le ocurre esta editorial como con un panorama, ¿no? O sea, más amplio y no solo como publicar solo jalapeños, ¿no? O que estuviera solamente local, ¿no? O sea, su visión era más amplia. Justamente en esto, en tratar de descentralizar la cultura, ¿no? Llevarse como que hubiera un intercambio, ¿no? De la Ciudad de México a Jalapa y al revés, ¿no? Y a cuantos más lugares se unieran. Entonces, bueno, a esto iba, y también ya volviendo a Galindo otra vez, pues a mí me parece que es, como ya ha dicho Max, un gran estilista, ¿no? O sea, sí se nota que pulía muchísimo sus textos, que tiene también una vena poética, ¿no? Aunque escribe prosa y creo que nunca escribió poesía, sí tiene fragmentos que son poéticos, en Polvos de Arroz sobre todo, ¿no? Como decía al principio, Camerina Rabasa es un personaje que va increciendo hacia lo patético, pero tiene momentos que son muy bonitos, ¿no? Que son como tan tristes, pero son como esta tristeza bonita, eh, y logra plasmar, ¿no? Estas cosas. Y en los cuentos me gustó mucho cómo configura el mundo infantil, ¿no? Porque también los niños son otros grandes olvidados en la literatura en general, y Galindo en dos cuentos, que uno era Cirila y el otro, El trébol de cuatro hojas, ¿no? También son cuentos entrañables. El del trébol de cuatro hojas, por ejemplo, o sea, sí llega un momento en el que por lo menos yo me conmoví tantísimo con la historia de Carmita y el otro niño, ¿no? Carmita es una niña inválida, pero rica, ¿no? Entonces tiene muchos juguetes. El niño, creo que se llama Alfonso, es pobre y se encuentra un trébol de cuatro hojas. Entonces él dice, es que esto tiene mucha suerte y se lo voy a regalar a mi papá para que tenga mucha suerte. Pero la niña se da cuenta y entonces, bueno, el deseo de la niña es caminar, ¿no? Poder bailar, ni siquiera caminar, es que es poder bailar. Ella quiere ser bailarina cuando sea grande, y a partir de ahí inician una amistad que otra vez, ¿no? Va como al tema de las batallas en el desierto, un poco, pues esta relación de el mundo infantil con el mundo adulto, ¿no? Bueno, aquí no hay una historia tan dramática en el sentido de que no hay un amor imposible, ¿no? Pero, pues bueno, cómo, cómo Galindo crea estos personajes infantiles, y lo hace también un poco como Pacheco, ¿no? O sea, desde la memoria, ¿no? El personaje Alfonso nos va contando esto, pero desde su adultez, ¿no? Lo que recuerda de esa etapa, cómo recuerda a Carmita y el trébol de cuatro hojas, ¿no? Que es el que desata toda esta situación. Lo mismo en el de Cirila, ¿no? Que Cirila era una serpiente con la que el papá engañaba a los hijos para que se portaran bien. Entonces, bueno, es esta creación del mundo infantil me parece a mí que es muy bonita, y lo mismo, ¿no? Que les decía hace un momento, es verosímil, ¿no? Uno todo el tiempo, pues sí se cree lo que está leyendo, ¿no? O sea, lo que dura nuestra lectura, estamos ahí completamente siendo parte de estos cuentos de Galindo, ¿no? Que eso es algo que no pasa siempre con un cuentista, ¿no? O sea, sí siempre hay algo que uno dice, ay, pero ¿cómo es posible que esto pase, ¿no? Y con Galindo a mí me pasa que yo le creo todo lo que me dice, yo le creo todo lo que me dice, y pues eso me parece, pues, extraordinario, ¿no? Que muy pocos escritores tienen esta virtud. Eh, y lo que te decía, la creación de atmósferas, ¿no? Como lo hacen en su narrativa más extensa, también lo hace aquí en los cuentos, ¿no? Aunque son textos más pequeños, también crea atmósferas, eh, pues que sí, que todo el tiempo están remitiendo a Jalapa, ¿no? Como comentaba Víctor en la sección pasada, describe siempre, o por su descripción uno se da cuenta de que es Jalapa, ¿no? Porque habla de la neblina o habla del calor y habla de lo que hay alrededor, de las calles, cómo son las calles. Entonces, bueno, aunque yo no conozco Jalapa, pues sí me imagino cómo podría ser Jalapa, ¿no?
Entonces, pues esto me parece extraordinario y me emociona mucho de Galindo. Sí, esto es verdad. O sea, en el sentido de que es un buen narrador, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque muchas veces, no sé cómo vean, puedes tener una trama muy interesante, puedes incluso tender o dibujar un personaje interesante, pero ya la narración como tal, el estilo narrativo, no todos tienen el don, ¿no? De que fluya, de que sea muy agradable, ¿no? De saber cuándo empezar a crear una atmósfera o cuándo realmente ser un poco más concreto, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tiene un estilo muy bonito de Sergio Galindo, ¿no? Porque toda la narración siempre es muy amena, siempre es muy es fluida, ¿no? Hay un deleite, ¿no? Al leer esas construcciones narrativas que él tiene. Y eso nos lleva, por supuesto, o redundan pues en un contrato de verosimilitud muy fuerte, ¿no? O sea, uno está realmente metido en una narración, ¿no? Y eso es verdad, era virtud de Sergio Galindo. Sí, Víctor. claro. Sí. Perdona. No, adelante, adelante. Perdón, Víctor, rapidísimo. Sí, y porque además lo comentamos en el taller de Max, ¿no? El travestismo literario, o sea, aquí pasa desapercibido, como les decía, ¿no? Cuando estamos leyendo Polvos de Arroz o cuentos que son narrados en voces femeninas, uno realmente cree que lo está narrando la voz femenina, ¿no? O sea, uno no se cuestiona quién es el autor de este cuento. Y también otra cosa muy interesante, Galindo, es que no busca los grandes temas, ¿no? O sea, Galindo como que agarra la cotidianidad para volverla a pasar por la literatura, ¿no? Y esa es su creación, no busca los grandes temas filosóficos, existenciales, no, cuestiona lo que uno conoce, ¿no? Y esto creo que lo hace más, hace que uno conecte más con ello, ¿no? Que cuando uno termina de leer el cuento, pues vea las cosas de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el trébol de 4 hojas, ¿no? O sea, uno se empieza a replantear como de después de la buena suerte y qué haríamos en una situación como la de esta niña y todo, ¿no? Entonces yo creo que esto también es algo muy, pues muy de Galindo, ¿no? O que se ven muy poquitos escritores. Algo que también me llamaba la atención es, por ejemplo, en la edición de la UNAM de Polvos de Arroz, el prólogo lo escribió Beatriz Espejo, y entonces ella dice que cuando Galindo ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua, su discurso de ingreso fue una parte de lo que después fue la novela El hombre de los hongos, ¿no? Y entonces dice, es que claro, no podía ser de otra manera, porque Galindo no era el tipo de gente que iba a estar, que iba a leer un ensayo hablando del académico que había ocupado la silla anteriormente, ¿no? Entonces dice, Galindo era muy imaginativo, era onírico, y por supuesto que eso era lo que él iba a leer en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, porque eso era lo que lo había llevado hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí también se me hace que fue un escritor y un ser humano honesto, ¿no? Consigo mismo, con su trabajo, muy comprometido, y pues esto hace que uno sea también como más afín a ellos, ¿no? Como más, ¿cómo decirlo? Como que nos acerca, ¿no? O sea, sí los ve uno como humanos, no tanto como, ay, como es que un escritor lejano, ¿no? Un modelo inalcanzable. Muy cercano. Uh-huh. Víctor, ¿querías comentar ahí algo? Sí, un poquito retomando lo que decía Nancy, es interesante como ahorita que los escuchaba a los dos, salió el nombre de José Emilio Pacheco, salió el nombre de, por ejemplo, Sergio Pitol, ¿no? Como decía Max, los dos Sergios. Pero sí habría que, ahorita ya revisé, Otilio Rauda desde el 86, no del 84. Oh, okay. Pero habría que ubicar también que Galindo es un poquito anterior en generaciones a la generación del medio siglo, como sí podrían pertenecer, por ejemplo, Juan Vicente Melo o el propio Sergio Pitol, García Ponce, ¿no? Juan García Ponce, que también es, bueno, a mí es de mis escritores mexicanos favoritos. Y Galindo es un poquito un antecedente que estuvo, él es un caso un poco extraño, quizá dada su carga editorial y su labor en otro tipo de, se inmiscuyó, digamos, en muchos asuntos,
pues su novela es un poquito tardía, ¿no? Si queremos verlo así, sobre todo la de Otilia Rauda, pues ya está publicándose en un momento en el que quizá él ya no es precisamente joven, ¿no? Entonces también eso es como muy interesante porque ya desde su inicio, él tuvo una, pues yo sí consideraría una especie de actitud un tantito como, pues no contestataria ni nada así, pero sí un poco tomó una postura, ¿no? Y tomó una postura desde su escritura que se verá después, si se le compara así en retrospectiva con otros escritores, pues en realidad él tuvo también mucho que aportar sin llegar a, pues quizá tener el legado, o lo que podríamos pensar ahorita como, no sé, como Juan Rulfo, Ujú. como otros escritores de la literatura mexicana que tienen mucho peso, ¿no? Octavio Paz. Entonces, yo creo que es interesante también, y creo que ya se retomó un poquito en el pasado, la sesión pasada, pues que haya especie de nuevo interés por la obra de Sergio Galindo, la narrativa, y también, pues ya retomando un poco, pues es de las obras que han sido retomadas por el cine, ¿no? Otro libro que me parece que desde un tiempo que le ayuda a que exista una película es El complot mongol, ¿no? De Rafael Bernal. O sea, esa novela, yo no tiene tanto que la conocí, yo sí he escuchado de ella, pero la primera vez que la leí fue hace como 3 años. Y esa novela es genial, o sea, es genial. Y hay una película, bueno, hay dos o tres, no sé, Hay dos. hay dos. Ujú. No son buenas. No. Una vez les digo que, o sea, lean el libro de Bernal porque el complot mongol es una cosa súper, súper que hay que retomar de la literatura mexicana. Claro. Y es interesante que también Otilia Rauda pues tenga una adaptación al cine y ya me dirán cómo consideran ustedes si está, qué tal, cómo Eh, queda, ¿no? Ahí frente a la novela. Claro, es verdad. Bueno, ya antes de pasar al cine, yo solamente quiero recordarle a toda la gente que estamos en vivo. Estamos hablando de Sergio Galindo, de Otilia Rauda, de los personajes entrañables que ha atendido en su literatura y que sería muy bueno escucharlos también y que compartieran esta transmisión. Y estamos aquí para seguir conversando un ratito más, unos 15 minutos más que nos quedan por acá. Es verdad, el cine. Sergio Galindo ha sido adaptado, bueno, por lo menos un par de veces. A toda la gente que no tenga a la mano el libro, se le dificulte, quizás se le dificulte más encontrar esta película que se llama La Mujer del Pueblo, que yo no sé por qué no le dejaron quizá algún tema ahí con los derechos de autor o con el título, una cuestión así, pero es la adaptación precisamente de Otilia Rauda. Me parece que fue filmada aquí en Las Vigas, Veracruz, entre Jalapa y Las Vigas, Veracruz. La Universidad Veracruzana, de hecho, participó por ahí en las cuestiones de la producción, por ahí del 99-2000, no estoy seguro, pero presentándose a partir del 2001 y que tuvo, bueno, cierto relumbrón ahí la película, ¿no? Pero no sé, Max, ¿tú ya viste la película o has visto alguna adaptación de Sergio Galindo? No, la he estado buscando y ni siquiera sabía yo pensé que se llamaba así, Otilia Rauda. No la había buscado como La Mujer del Pueblo. Pero es de Rimstein, ¿no? ¿O de quién es? No, es de una directora que se llama Dana Rothberg. Ok. Dana Sí, Rothberg. no la he visto, no la he visto, la verdad. Sí, pero por ahí tengo el libro del guión, precisamente a la Universidad Veracruzana publicó También. hace unos años. Hubo toda una serie de, no sé qué aniversario, creo que del aniversario de los 60 años, precisamente de la editorial, De la y editorial. sacaron a la luz un montón de documentos relativos a Sergio Galindo. Por ejemplo, el IBEX sacó las cartas que le escribió a su padre, ¿no? En sus viajes a Sí, Europa. sí. Y salió muchísimo material. El vínculo que tiene Sergio Galindo, no solo con el cine, sino con todas las artes, también es maravilloso, ¿no? Fue precisamente director en México, ¿no? Del INBA. Entonces, siempre también hay presencia en su literatura y vínculo con Sí. otras artes. Y eso se evidencia también mucho en sus personajes, ¿no? En sus personajes,
por ejemplo, en Me esperan en Egipto, uno de ellos intenta hacer turismo literario, ¿no? Porque está coqueteándose con una editora muy guapa en la descripción. Entonces ella le dice, oye, ¿y por qué, si sabes tanto de Thomas Mann, si sabes tanto de Dickens, ¿por qué no te dedicas a hacer tours a lo largo de Europa con todo lo que sabes, ¿no? Entonces, Claro. ese tipo de personajes, no solo cosmopolitas en apariencia, sino en la profundidad, en relación a películas, a obras Claro. plásticas, siempre está muy presente, ¿no? Y no es un acartonamiento ahí de apariencia, ¿no? De snobismo, ¿no? Es una, Sí. le da mucha vitalidad a sus personajes, sin dejar de coexistir en el panorama de la provincia, sin dejar de ser personajes de las Vigas o de Coatepec o de Jalapa, siempre tienen este pensamiento que los rebasa, ¿no? Y que que no se queda en la parroquia, sino que precisamente está rodando en la universalidad. Sí. Sí, es verdad, ahora que lo mencionas, ahora que mencionas las cartas, yo recuerdo que alguna vez leí una carta que Sergio Galindo le escribía a Sergio Pitol cuando Sergio Pitol estaba en Europa. Entiendo que Sergio Galindo debió haber sido como funcionario aquí en México y Pitol, pues ya sabemos, ¿no? Un eterno viajero, ¿no? Pero yo lo que más me llamaba la atención, yo recuerdo que le hablaba así como, pues que le daba pena darle malas noticias a través de la correspondencia, que no se habían conseguido unos apoyos, pero con una naturalidad realmente entrañable. Le decían, pues mira, no conseguimos nada, pero vamos a seguirle buscando, ¿no? Porque esto tiene que salir. Y era sin tanto, vamos, quizá fue de funcionario, ¿no? Pero no con este lenguaje de los funcionarios para dar una mala noticia, todo acartonado o institucional, sino realmente de un colega, ¿no? Y de un colaborador. Bueno, no se consiguió nada, no se pudo, pero vamos a seguirle buscando porque estos proyectos tienen que encontrar la luz, ¿no? Es verdad, no había un halo de snobismo, ¿no? Que suelen ser a veces tan pesados, sino, pues, sino una naturaleza cosmopolita, ¿no? Una Ujú. naturalidad en ese sentido, ¿no? Y de hecho, sí, no sé si sea la misma carta, pero al menos yo también he leído algo de la relación Pitol-Galindo y Ajá. creo que de hecho Pitol fue director de La Palabra y el Hombre, la revista precisamente de la Universidad Veracruzana, estando o en Fundada Viena o por en él. Praga, ¿no? Siendo embajador. Entonces, desde allá dirigía Sí. la revista Sergio Pitol, jovencísimo, bueno, al menos unos 10 años más joven que Galindo, y sin embargo los dos eran, pues sí, eran jóvenes, ya con traducciones, ya impulsando la revista prácticamente transcontinental, a puro correo, mandando colaboraciones. En ese momento, pues Pitol andaba ya traduciendo a Gombrowicz, a Andreyevich, ya estaba toda esta, ya estaba la efervescencia, ¿no? De esta revista que creo, no estoy seguro, a lo mejor Nancy o Víctor me pueden dar la razón, ¿no? Que creo que la Palabra y el Hombre es la única revista ininterrumpida en México desde los años 50, desde su fundación. Revistas tan importantes como Plural, como Vuelta, pues tuvieron vidas de 7, 8, 10 años, ¿no? Sin Sí. embargo, pues la Palabra y el Hombre sí ha tenido una corrido, ¿no? Desde el 54 creo que es cuando se funda, hasta nuestra fecha y pues con muchísima Órale. evolución, ¿no? Con muchísimos formatos y felizmente también con publicación ininterrumpida, lo cual es un gran mérito, creo yo también. Claro, una continuidad, ¿no? Como tantas cosas de la Universidad de Veracruz. Este, es verdad, yo quisiera dar un momento aquí para leer los comentarios que nos están haciendo llegar. Ruth Becerril dice, así es, la novela de Otilia Rauda, lo curioso es que se basa en una persona real. Así se llamaba la costurera de su mamá. Sabía que ese nombre le despertaría al lector el interés. Es verdad, sí es cierto. Estaba relacionada ahí con una historia real. Luego nos dice, Otilia Rauda se basa en una persona real. Ah, no, es como la continuación del comentario. Y nos dice, la película tiene fecha de estreno del 9 de septiembre del 2001. Muchas gracias. Dana Rothberg, historia de Sergio Galindo.
el productor fue Alfredo Ripstein. A lo mejor en ese sentido, aquí nos indican que el productor sí fue Alfredo Ripstein. No, pues muchas gracias. Moni Díaz dice, qué interesante. Ruth García dice, maestro Gustavo, ¿dónde consigo la película? Un saludo para Ruth. Quiero decirles una cosa, Ruth es el oficial de policía que custodia el ágora de la ciudad y que sigue este círculo de lectura y que hemos hablado de los libros porque es alguien que gusta de la lectura y le mando un saludo. No, pues Ruth, en cuanto pueda yo te paso la película sin ningún problema, ¿no? Sí, hombre, la adaptación, bueno, no han corrido con suerte. Miren, lo más interesante, yo creo, hablando ya un poquito de la película, sigue siendo el personaje que tendió el propio Galindo. Creo que esta película no es tan afortunada en el sentido cinematográfico, no hay tantos recursos cinematográficos. Está como en este periodo todavía, una reminiscencia de un periodo oscuro del cine mexicano muy parco, por así decirlo. Quizás esa fue la intención, pero el personaje de Otilia Rauda, lo que hablábamos en un principio, Max, de estos personajes contradictorios, sigue llenando la película y sigue siendo una cosa de un interés primordial, ¿no? Combinar estos personajes que decías, bueno, como que se refieren a lo contrario, ¿no? En cuanto a los nombres, me parece el cruce, ¿no? A la hora de tender un personaje, pues nada más ni nada menos que tiende un personaje, lo describe feo del rostro, ¿no? Incluso en la película lo manejan como marcado, realmente era poco agraciado, pero con un cuerpo espectacular y deseado por todos los habitantes del pueblo. Entonces es una mujer que tiene que lidiar en ese sentido. A ella la deseaban por su cuerpo, meramente una cuestión sexual, por tener un padre adinerado y que podría significar ahí un futuro, pero no por ella misma, ¿no? Es interesante el personaje en ese sentido, ¿no? Y esta mujer que vive en esta atmósfera. Y Hay además, problemas ahí de conexión, me parece, ¿no? sí, se fue un poquito. Sí, Gustavo, Nancy. en la novela dice esta frase que, bueno, yo ya he escuchado, pero en la novela está, Otilia Rauda tenía un cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, ¿no? Entonces eso me hace muy gracioso, pero también es la descripción perfecta de lo que es esta mujer, ¿no? Y también como, a diferencia de Camerina, por ejemplo, que son personajes marginales porque se mantienen al margen, ¿no? Literalmente de su entorno. Camerina, bueno, acepta, pero fantasea con una realidad posible, sin embargo acepta pues que ya su tiempo pasó, ¿no? Y ve cómo pues la vida y todo se le va de las manos. Otilia, por ejemplo, pues sabe que su rostro poco agraciado, bueno, más que poco agraciado, o sea, de verdad sí la describe fea, ¿no? Porque dice, tiene los ojos un poco viscos, la nariz gruesa, los labios también gruesos, es un rostro tosco, ¿no? No pareciera de mujer, más bien que el cuerpo es como su única belleza y dice también, si no fuera por la cara, el pueblo pensaría mal de la mamá, ¿no? Ya no recuerdo el nombre de la mamá, pues si no fuera por la cara, el pueblo pensaría mal de la mamá que le había puesto el cuerno, ¿no? Pero que la cara era idéntica a la de Don Isaac, que es el papá, ¿no? Entonces, bueno, después también, pues esto la marca, ¿no? Porque la aleja de todos los hombres, como ya dijiste, se quieren acercar a ella por lo que representa, eh, pero al mismo tiempo temen la furia del padre, ¿no? O sea, pasarse de lanza con ella y que el papá pues los enfrente, ¿no? Entonces se alejan y lo mismo, ¿no? Como que ella pues no puede tener una pareja, no puede tener, ni siquiera tiene amigos, ¿no? Nada. Sus únicas amistades son una viejita y el hijo de la viejita, ¿no? Que hacía mandados, el que cargaba troncos y todo. Entonces, eh, pues esta situación también de la creación de personajes, ¿no? Ya que hemos estado viendo en el taller de Max, la creación de personajes, o sea, Galindo ni siquiera nos describe
tanto, ¿no? O sea, no usa páginas y páginas para darnos la descripción y personalidad del personaje, es muy concreto y con frases como esta, cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, pues ya, da todo, ¿no? En una línea. Qué gran Sí, frase, ¿no? Cuerpo de tentación, cara de arrepentimiento, imagínense, ¿no? Víctor, Sí. sí, es interesante cómo, pues sí, es muy diferente al personaje de Camerina Rabasa, pero aquí también digamos, ese contrapunto entre lo físico y la personalidad está también muy fuerte en Melquiades, ¿no? También en Rubén Lascano, claro, porque a pesar de que es un bandido, a pesar de que es un, pues, criminal y todo esto, Otilia Rauda, pues parece que no lo puede ver, o sea, es un ángel, ¿no? Para ella es casi como que bajo un ángel y llena, ¿no? Estas expectativas que tiene acerca de, pues que ningún hombre, ¿no? Así tal cual le dice, había podido despertar o suscitar en ella. Entonces, pero pues realmente es muy trágica, ¿no? Quizá la historia. Yo lo que sí quería señalar de la adaptación, aprovechando rápido, es que no me parece mala, pero igual que otra adaptación de una obra literaria que es El lugar sin límites, es así de Ripstein, tampoco respetó el clima. O sea, a pesar de que sí lo hayan grabado cerca de las vigas o incluso en las vigas, no está este ambiente de frío, de neblina. Y en El lugar sin límites, yo recuerdo haber leído pues creo que sí fue una autobiografía de Donoso, donde menciona que pues no le gustó la película comenzando por eso, ¿no? Porque no habían puesto el frío, porque pues no sé, hay Alejo, creo que se llama el hacendado, usaba como un tipo poncho, ¿no? Así como un jorón, un zarape de lana de vicuña, y entonces eso está totalmente ausente en la adaptación, y que bueno, tampoco es mala, ¿no? La de Lugar sin Límites, ahí con Gonzalo Vega, a mí no me parece una mala película. Me parece muy buena, a mí me gusta a mucho. mí me parece, a mí me parece una obra Esa sí maestra, está en ¿eh? YouTube, esa sí se encuentra en Sí, YouTube para que la sí, sí, busquen. sí, Pero sí. Donoso decía que no, porque no respetaron el frío, ¿no? Le quedaron a deber ese clima. Ujú. Bueno, Pacheco escribió, ahí, Pacheco escribió yo, lugar sin límites. sí, Checo, ¿qué? tendría que sacar el lado de los, tendría que ponerme del lado de los cineastas y decir que es la eterna discusión con los escritores, ¿no? Me parece la película es muy buena, La Lugar sin Límites. Por cierto que fue icónico porque es la primera vez en la pantalla que se besan dos hombres. Esa película es la primera película donde muestra el beso abiertamente entre dos hombres. E incluso en Chile, en el país de Chile, la llegaron a tomar como un ícono en los 70s, fue un ícono de los movimientos homosexuales, ¿no? Como en muchos Sí. países. Realmente es una película importante, ¿no? La de Lugar sin Límites en ese sentido, ¿no? Aunque no le haya gustado al autor de la novela, ¿no? No, Sí. Eh, Max, me parece que querías comentar ahí algo, ¿no? Sí, a propósito, ya que se habla de los climas y de las geografías, platicando con un amigo que ha estudiado mucho a Sergio Galindo, yo le decía, oye, ¿y por qué Galindo siempre escribía Jalapa con J? Porque, bueno, sabemos que por desde las crónicas de Indias, pues Jalapa es con X por Xalapa, ¿no? Es la forma en la que los frailes escuchaban el sonido y lo ponían indistintamente Jalapa JX. Y mi amigo me dice, no sé dónde habrá sacado el dato y me parece extraordinario, que Galindo lo que hacía era hacer una Jalapa imaginaria, una Jalapa literaria, ¿no? Que es el Ok. escenario que va más allá de la geografía física y que es como esta superposición de la de la geografía física con esta geografía que él va inventando, un parque de los berros encima de ese parque de los berros, esas vigas encima de esas vigas, ¿no? Superpuestas, precisamente como en la novela esta de Bioy Casares, ¿cómo se llama? La, el,
la invención de Morel, ¿no? Como esta superposición de geografías que de repente tienen una pequeña disparidad ahí en la luna real y la luna imaginada, la isla real y la imaginada. Y me parece extraordinario porque también es un toque muy rulfiano, ¿no? Es decir, si existe Comala, existen 20 Comalas en México, pero hay una Comala que es la de Juan Rulfo, existe pues el condado de Yocnapataufa, ¿no? De William Faulkner, y prácticamente lo mismo que está haciendo Sergio Galindo es continuar con esa tradición, ¿no? De la geografía imaginada, la geografía imaginaria, en la cual pues puede o no coincidir con la física, pero es en donde se va a desarrollar toda esa imaginación, ¿no? Y donde va a florecer toda esa verdadera literatura, verdadera obra. Es una obra muy hermética, muy cerrada, muy redonda. No, nunca se comparten los personajes en las obras de Galindo, sin embargo, sí se siente la misma atmósfera, ¿no? Y la constante neblina y la constante crisis existencial de los personajes, los mismos técnicas narrativas, los flujos de conciencia, los monólogos interiores. Es decir, es una obra perfecta desde su inicio, ¿no? Desde sus primeros cuentos hasta las esquinas oscuras. Y también temáticamente siempre explora los mismos temas. Los relatos de iniciación, ¿no? Los personajes niños que se transforman ya en un adulto a partir de una crisis amorosa, de una crisis familiar, la familia rota, ¿no? La búsqueda del padre que viene pues desde Homero y desde Ítaca, ¿no? Con Ulises y Telémaco. Ese tema también apasiona mucho a Sergio Galindo. La locura de los personajes, algo también muy quijotesco, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el retrato de Anabela, uno de los mejores retratos de personajes en la literatura mexicana. Y pues eso todo debe ocurrir en esta Jalapa con J, ¿no? Que es la Jalapa personal de Sergio Galindo. Bueno, mira, hablando ya de esto, de la Jalapa con J o la Jalapa con X, bueno, yo el otro día, bueno, este apunte que dices, te lo comentó tu amigo, me parece muy bonito, sobre todo hay una solución literaria también y enfocada a la obra de Sergio Galindo, pero hay que decir también que a lo largo de la historia me parece que hubo una discusión formal en el sentido de que si Jalapa se tenía que escribir con J o con X, no, aquí mismo los jalapeños no nos poníamos de acuerdo, sobre todo viene de ahí de un formalismo, ¿no? De quienes querían retomar quizá la raíz prehispánica, náhuatl, y por otro lado, quienes quisieran imponer una cuestión más de orden de la lengua, ¿no? De un orden gramatical, una cuestión ahí, ¿no? Yo recuerdo, me hiciste recordar, Max, que todavía de niños, nosotros los jalapeños, los que nos criamos aquí, nos peleábamos entre niños porque algunos la escribíamos con X y otros con J, y los maestros no nos sabían dar una respuesta exacta, nos decían que no nos peleáramos, que se podía hacer de las dos formas, ¿no? Hasta que en algún año, me parece, alguien más enterado de este tema, ya se decidió oficialmente que los jalapeños íbamos a escribir Jalapa con X, y fue todo un motivo como pues de celebración, ¿no? De un motivo casi de identidad, que llegaron a decir que, bueno, llevas la X en la frente, ¿no? A los jalapeños, ¿no? Sí, son dos temas diferentes. Puede ser que Sergio Galindo lo haya utilizado literariamente, pero también ya en una acotación, aquí los jalapeños tuvimos muchos años, ¿no? Esta discusión de cómo escribir Jalapa, ¿no? Tú, Víctor, que eras de aquí de Jalapa, no sé si estés enterado más de ese Sí, tema. pues más bien el problema es cuando te dicen que si los chiles jalapeños, ¿no? Y así con J. Pero, pues algo similar también pasó con México, ¿no? O sea, en la escritura del país, de México, todavía en España se De ponía con México, J, sí. exacto. Y pues yo creo que para nosotros o para los mexicanos de esa época, pues era como casi causa de indignación, ¿no? Realmente, no sé, pero sí es interesante pensarlo de esta manera, como anécdota, ¿no? Que nos cuenta Max, sobre todo por esta idea de la invención, ¿no? De la capacidad de la literatura como para suplantar, ¿no? A la realidad, casi como que, eh, como dice Vila Matas, ¿no? Enfermos de literatura, ¿no? Que empiezan a ver
lo que leen como si fuera lo real y lo que está ahí enfrente de ellos, pues eso es la ficción, ¿no? Lo que tienen en el libro es la realidad. Y en ese sentido también me recuerda mucho a Ricardo Piglia, ¿no? Por ejemplo, que también se los recomendaría. Tiene un cuento que se llama, bueno, varios, pero en la ciudad ausente, y en otro que ahorita se me... es que ese cuento lo publicaron en Letras Libres y le cambiaron la... Bueno, voy a buscar el dato, pero es un tema que también es recurrente en otros escritores. Y pues sí, ya bien mencionabas a otro argentino, ¿no? Y pues sí, no sé. Para mí Jalapa y pues siempre ha sido con X. Para mí también siempre con X, pero bueno, ahí está la pequeña incógnita, ¿no? Sembrada y como, como dices, no deja de pasar como anécdota también, ¿no? Bonita o chusca, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. No, bueno, pues qué bueno. Ya nada más ya casi nos vamos. Podemos ir cerrando ahí con un comentario final. Antes, quisiera yo dar ahí lectura a los últimos comentarios que nos pusieron por aquí. Bueno, dicen rock, queremos rock. Deberíamos hacer algo de rock, ¿no? Ya van varias veces que nos piden o nos dicen que quieren rock. Pues yo creo que podríamos dedicar un ciclo de lectura relacionada al rock, por supuesto que sí. Amigo Gustavo, yo también quiero la película. Lo que vamos a terminar haciendo, yo creo que es la proyección en el Ágora de la ciudad de la película de Otilia Rauda, ¿no? Yo creo que eso sería muy bueno. Y un último comentario, nos dicen, muy bella Jalapa, su gente, el clima, eternamente enamorada de Jalapa, ¿no? Pues qué bueno. Comentario final, cerramos, ¿no? Nancy Hernández, tu cierre en torno a Sergio Galindo y a sus libros. Pues mira, yo me quedo bueno, con todo lo que han dicho, me parecen aportaciones muy valiosas y la discusión de Jalapa con X o con J, pues a mí que he estado siempre o en Morelos o en el estado o en la Ciudad de México, o sea, el centro del país, pues recuerdo que cuando iba a la escuela sí preguntaba Jalapa con X o con J, porque no sabíamos, ¿no? En los libros aparecía indistintamente, entonces bueno, siempre ha sido mi duda y creo que todavía le pregunto a Max de repente si con X o con J. Aquí Pero los bueno, señalamientos, o sea, tú atraviesas la cuadra y una calle que hizo un sexenio, que reparó un sexenio está con X y la que hizo otro está con J, ¿no? Entonces Con aquí, J, claro. yo siempre la uso con J, ¿no? Se ve más bonito aparte, sí. Con J, ¿la No, usas no, con con X, J? perdón, con X. Ah, Yo siempre ya, con ya, X, ya. sí, se ve mucho más bonito, la verdad, sí. Sí, sí, con sí. X, Ya decía yo, ya decía yo. como niña Último urbana, ¿no? La cruz comentario. siempre. Bueno, Sí, ya, es un símbolo de identidad, ¿eh? Sí, 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 al final sí es un símbolo de identidad porque recuperas la raíz Jayapa, ¿no? claro. claro. Em, bueno, Comentario final, Víctor. Ah, perdona, Nancy, perdón, perdón. ya sí, Adelante. me quedo bueno, con algo que estaba leyendo en la introducción a los cuentos, que la escribió Neda G. Anal, que creo que es como la investigadora especialista en Galindo, y ella decía que en Sergio Galindo podemos ver una continuidad de la obra de Juan Rulfo, ¿no? En el sentido de que es también literatura rural, pero a diferencia de Rulfo, en la literatura de Galindo se notan todavía más las lecturas y el trabajo que ya habíamos dicho, ¿no? El trabajo estilístico y de oficio, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, sí se nota todo esto. Y bueno, pues con la recomendación y la invitación para acercarse a Galindo, ¿no? Ya sea por los cuentos, por polvos de arroz o después de ver la película, pero Galindo de verdad es un gran escritor y bueno, como gestor cultural, pues ya vimos que también su obra ha aperturado muchísimo y tenemos mucho que agradecer, ¿no? También en ese sentido. Muy bien. Cerramos, Víctor. Sí, pues sí, concuerdo con Nancy y realmente pues yo creo que eso sería el aporte ahora, tratar de revitalizar su obra, ¿no? Leyéndola y vinculando con pues con estas nuevas producciones que hay, como la película, por ejemplo, y pues otros cruces que pueda haber, ¿no? También con su labor editorial
y demás. Muy bien, nos vamos, Max. Último comentario. Sí, no queda más que invitarlos a leer a Galindo, que es de fácil acceso. Se encuentra en el repositorio virtual de la UNAM, el de la UB, de La Palabra y el Hombre. En las librerías de viejos siempre vamos a encontrar alguna edición de Sergio Galindo. Vale la pena todo. Creo que desde sus novelas, El Bordo, Declive, Otilia Rauda, y sus cuentos, a mí personalmente lo que más me gusta son los cuentos y hay muchísimas ediciones, hay de la UNAM, hay del Fondo de Cultura Económico, hay de la Universidad Veracruzana y es un autor que no tiene pierde, la verdad no tiene ningún pierde, es una gran cátedra de literatura, ¿no? Ya lo creo y bueno, pues sí, ya hemos dicho muchas cosas, tenemos la fortuna de encontrar esos libros aquí fácilmente, aquí en Jalapa, en las librerías de viejo, como bien ha mencionado Max. Y esto es muy bonito, ¿no? De una ciudad así que puedes ir a encontrar este tipo de libros desapercibidos o que no tuvieron una corrida editorial o publicitaria importante, pero que son grandes libros y que se puede uno identificar aquí con las calles de esta ciudad, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, cada que nos juntamos para hablar de estas lecturas y de los autores. Yo les agradezco muchísimo. A todo el público que nos estuvo siguiendo y comentando, muchas gracias. Este fue el último ciclo literario de este mes. Ya nos veremos en el próximo. Ya estaremos anunciando, por supuesto, los libros y el autor que vamos a abordar. Y pues eso, no nos queda más que decirles muchas gracias, que chequen la cartelera del Ágora de la Ciudad, del Instituto Veracruzano de la Cultura, y pues vamos a seguir en contacto, ¿no? Entonces, pues aquí terminamos, chicos, que tengan una buena tarde, una buena noche, y seguimos pendientes aquí, ¿no? Gracias a todos. Gracias, Gustavo y compañeros. Gracias, un gusto verlos. Gracias, un saludo para todos. Chao.